Bienvenido al Ministerio de Rey de los Reyes, y el título de hoy se llama Dios quiere que sus hijos prosigan a la meta de la victoria en Cristo. Un refrán viejo dice que el viaje más largo empieza con un solo paso. Para llevar a cabo cualquier proyecto tenemos que empezar, tenemos que proponer hacerlo y luego tomar la decisión de arrancar. Luego tenemos que avanzar. El que coge en una competencia toma un paso a la vez, pero sigue tomando paso hasta llegar a la meta. ¿Qué pasa si se detiene por la mitad de la carrera, diciendo que estás cansado y que no quiere correr más? Pues claro, sería derrotado en la competencia. No pierde la vida, pero pierde el gusto de terminar con honor, la carrera. De la misma manera, Dios quiere que sus hijos prosigan a la meta de la victoria en Cristo. Él nos regala la vida y nos da el Espíritu Santo para darnos el poder necesario para vencer el pecado y nos da la orientación que necesitamos en su palabra. Lo que nosotros tenemos que hacer es echar mano a sus provisiones y por la fe avanzar en nuestra caminata a su lado. De esto trata este pasaje de Hebreos. La amonestación en el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 4 hasta el 8. El creyente puede sufrir graves consecuencias si se rebela contra Dios. Hebreos capítulo 6, los versículos 4 hasta 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo paso a sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Debemos concretar de una vez a quienes está dirigiendo este pasaje. Vemos que se refiere a las personas que han sido iluminados espiritualmente. El no creyente puede entender algunos hechos históricos y textuales acerca de la Biblia y del cristianismo, pero de ninguna manera se puede decir que ha sido iluminado, porque esto es lo que hace el Espíritu Santo en el momento de la conversión. En el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 32, pero traer a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Los iluminados son creyentes, son iluminados en el momento de creer. Además de ser iluminadas, estas personas gustaron del don celestial y de la buena palabra de Dios. Gustar tiene que ver con participar activamente. En el español, la palabra gustaron pudiera significar que les llamó la atención, pero que no entraron de lleno. En el griego no queda esta posibilidad. Quiere decir precisamente que recibieron el don celestial y que cayeron en la buena palabra de Dios. Leemos el libro de Hebreos capítulo 2 versículo 9. Para entender el concepto de gustar, Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del
padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Cuando Jesús gustó la muerte por nosotros, participó de lleno en ella. No es que le llamaba la atención, ni que la probó con delicia para ver cómo era. De ninguna manera, cuando Jesús gustó la muerte, murió de la misma manera. La persona que gusta del don celestial lo ha experimentado en su vida. Es creyente y hijo de Dios. Las personas mencionadas en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 4 hasta 6, fueron hechas partícipes del Espíritu Santo. Ningún inconverso participa del Espíritu Santo. Jesucristo prometió enviar el Espíritu Santo sobre los que crean en él. El libro de Juan, capítulo 14, los versículos 22 hasta 26 y capítulo 15, versículo 26. Leemos Hebreos, capítulo 12, versículo 8. ¿De qué participan los creyentes en este texto? Hebreos 12, versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Participan de la disciplina cuando se rebelan contra la voluntad de Dios. ¿Cómo te ayuda a entender la manera que el escritor de Hebreos usa la palabra participar? Los que participan de la disciplina sufren de alguna manera por su mal comportamiento. Participar de la disciplina quiere decir sufrir disciplina. De la misma manera, participar del Espíritu Santo quiere decir recibir el Espíritu Santo en la vida. Esto sucede en el momento de creer según la carta de Pablo a Efesios, capítulo 1, los versículos 13 y 14. Las personas señaladas en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 4 hasta 6, han gustado los poderes del siglo venidero. ¿Cuál es el siglo venidero? Es la eternidad al lado de Jesús en su lugar. Mientras estamos en esta vida, no disfrutamos de lleno lo que vamos a experimentar en el cielo, pero Dios nos da la muestra. Tenemos paz en el corazón. Podemos comunicarnos con Dios y el Espíritu Santo. Es nuestro constante compañero. Ninguna de estas cosas se puede decir del inconverso. Concluimos que los recipientes de esta amonestación son creyentes verdaderos. Han creído en el Señor Jesucristo y han recibido el Espíritu Santo. Son de Dios porque han recibido la salvación de la mano de Dios y han disfrutado algunas manifestaciones de ello en su vida. ¿En qué sentido entonces pueden recaer? Vamos a escudriñar este punto porque es uno de los puntos más polémicos de todo el Nuevo Testamento. Dos interpretaciones incorrectas del pasaje. Las personas que recayeron no eran creyentes, según este argumento. Fueron personas que oyeron el Evangelio, hicieron una profesión de la fe, anduvieron por un tiempo como si fueran creyentes, pero nunca lo eran de verdad. Judas sería un ejemplo de esta clase de persona. Anduvo con los demás apóstoles y Jesús lo trató por igual a los otros, pero él nunca era salvo y al final mostró su verdadera posición. Según esta interpretación, cuando recaen, estas personas vuelven al mundo, renuncian a la fe que antes habían abrazado
y se apartan de Cristo. Lo hacen porque nunca eran de Cristo. Su decisión final determina su destino eterno y no queda para ellos arrepentimiento. Ahora bien, este escenario es verdadero. Algunas personas aparentemente siguen a Jesús por un tiempo y luego rechazan su fe. Algunos hasta predican en su nombre, igual que el apóstol Judas, un ejemplo famoso de esta clase de deslealtad a Cristo, aunque suceden casos así. Esto no es el enfoque de Hebreos, capítulo 6, versículo 4 hasta 6. La interpretación tiene varios problemas basados en el texto mismo. En el primer lugar, como hemos visto, la palabra que usa el escritor con relación a la experiencia espiritual de estas personas indica una fe verdadera. Es difícil imaginar lenguaje más claro para indicar que ellos son hijos de Dios. En segundo lugar, la palabra recaer no indica apostasía. Él renunció y repudió de la fe, sino quiere decir literalmente caer al lado. El escritor está hablando de un caso grave, pero no tan severo como el que repudia a Cristo. Las personas que recayeron eran salvos y perdieron la salvación. Esta es la posición de gran número de comentaristas. Hay dos graves problemas con esta interpretación. Primero, una de las reglas básicas de interpretación bíblica es que entendemos pasajes difíciles a la luz de pasajes más claras. El mismo Espíritu Santo inspiró toda la Biblia y él no se contradice. En muchos textos cristianos vemos que somos salvos por los méritos de Jesucristo, no por lo que hacemos o dejamos de hacer. Vamos a mirar de paso algunos de estos textos que enseñan los siguientes pasajes acerca de nuestra salvación eterna. En el primero de Juan, capítulo 5, versículo 10 hasta el 12. Dios da testimonio a la persona que cree en Cristo de que es hijo de Dios. El que tiene a Jesucristo por la fe tiene vida eterna. En el libro de Romanos, capítulo 5, los versículos 1 y el 2. Dios nos declara justos, basado en la obra de Jesús a nuestro favor. Estamos firmes en nuestra fe, porque ella está basada en la obra completa de Cristo. En Romanos capítulo 5, los versículos 8 hasta el 10. Jesús murió por nosotros siendo pecadores y enemigos de Dios. ¿Cuánto más nos mantendrá, ya que hemos creído en Él? Y en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Los que creen en Jesús como Salvador nacen en la familia de Dios, así como un niño en una familia humana. Ningún niño puede desnacer, de modo que ningún hijo de Dios puede perder su posición en la familia. La palabra griega hijos en este versículo quiere decir nacidos. Él es el mismo término que se usa de un niño cuando nace en una familia. Y en Efesios capítulo 2, versículo 8 hasta el 10, recibimos la salvación gratuitamente cuando creemos en Cristo como Salvador. No ponemos nada por nuestras buenas obras, pero después de ser de Dios, debemos actuar de acuerdo con su voluntad. En el libro de Hebreos capítulo 10, versículos 12 hasta 14, el sacrificio de Cristo hecho una vez para siempre
perfecciona para siempre a los que creen en Él. El sacrificio de Jesús no pierde su eficacia cuando pecamos. De hecho, Él murió por todos los pecados y su resurrección prueba que no queda ninguno que no sea perdonado. No perfeccionó para siempre. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dios cumple lo que empieza. Cuando empieza una obra en la vida de una persona, llevará esa obra a la perfección. Cuando Dios nos recibe como hijos en Él, momento de creer en Cristo, empieza una obra de purificación que terminará cuando estamos en su presencia. Esta obra depende de Él, no de nosotros. Segundo, Hebreos capítulo 6, los versículos 4 hasta el 8. Enseña que es imposible que la persona que recae sea renovada. Para arrepentimiento, si recae, quiere decir perder la salvación. Es imposible que la persona sea salva de nuevo. Los que enseñan que el creyente puede perder la salvación, también enseñan que pueden ser salvos de nuevo si se arrepienten. No pueden usar este pasaje para probar su doctrina, ya que enseña lo opuesto. 3 interpretaciones posibles del pasaje. El primero es un ejemplo hipotético o teológico que no puede suceder en la realidad. Los que toman este punto de vista dicen que el pasaje está dirigido a verdaderos creyentes con el propósito de llevarles a la madurez espiritual. El argumento del pasaje según esta interpretación se desarrolla de esta manera. Digamos que un creyente no prosigue a la madurez. Esto quiere decir que pierde la salvación. Imposible. Si alguien pudiera perder la salvación, no sería posible recobrarla. Si alguno de los que han creído en Cristo perdiera la salvación, esto traerá vituperio sobre Jesucristo, porque Él ha prometido guardar a los que han confiado en Él. El sacrificio de Cristo habría sido hecho en vano. Tal idea es imposible aún imaginarla. Los creyentes que renuncian su fe no pueden recobrar el ministerio que perdieron. Los que toman este punto de vista ven en la amonestación una verdadera posibilidad. Y no solamente un caso teórico, para ellos recaen. Significa caer en apostasía. Los que renuncian su fe, sea por causa de la persecución, de dudas o de caer en la trampa de la falsa doctrina, están poniéndose al lado de los que crucificaron a Jesús. Los judíos crucificaron a Jesús porque rechazaron su pretensión de ser el Mesías. La persona que rechaza a Cristo hoy o niega la fe está diciendo en efecto que los líderes del judaísmo tuvieron la razón cuando lo entregaron a la muerte. De esta manera están trayendo vituperio sobre el nombre del Señor. El resultado de esto es que pierden las oportunidades que Dios les había dado para servirle. Su corazón está endurecido hasta tal punto que no pueden ser renovados al estado de arrepentimiento que mostraron al principio de su vida con Cristo. Para volver a ser útiles para el Señor, se necesitaría severa disciplina, la cual se ve en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículos 7 y 8. El creyente no puede ser renovado mientras está tratando a Jesús de manera depreciativa.
Es interesante que las palabras crucificado y exponiéndolo a vituperio son participos que muestran acción continua pero limitada a cierto tiempo definido. La frase podría ser traducido correctamente mientras están crucificados de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y mientras están exponiéndola a vituperio. En este caso, la persona que recae ha negado a Jesús y mientras está en esta condición, está trayendo oprobio sobre su Salvador. No puede ser llamado a arrepentimiento y la restauración hasta que deje su mal camino. Esta interpretación cobra peso cuando vemos que el pasaje en cuestión está seguido por otra que se refiere a la disciplina de Dios. Libro de Hebreos capítulo 6, los versículos 7 y el 8. El creyente recaído sufriría fuerte castigo para que vuelva a tener una vida fructífera. Todo este sufrimiento se evita si el creyente prosigue a la madurez espiritual. Lo que está proponiendo el escritor de Hebreos, el creyente que produce fruto espiritual recibe bendición y el improductivo recibe castigo. Hebreos capítulo 6, los versículos 7 y el 8. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba y provechosa a aquellos por los cuales es labrada, reciben bendiciones de Dios, pero lo que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. El autor de Hebreos prosigue a ilustrar su enseñanza con un ejemplo del campo. En una finca grande puede haber campos fértiles y productivos y otro lleno de maleza. Todas partes de la finca reciben el beneficio de la lluvia y el sol. El mismo agricultor está atendiendo a todos los campos por igual. Sin embargo, habrán unas partes de la finca más productivas que otras. Ahora bien, cuando el agricultor ve que una parcela no produce nada sino espinos y maleza, quitan aquel campo de su finca. Por supuesto que no, más bien quema la maleza para que el campo pueda producir buen fruto. Algunos creyentes se han asustado leyendo otros versículos, pensando que la quema del campo representa el infierno eterno. Esta interpretación no toma en cuenta la naturaleza acólia del ejemplo. Quemar un campo no daña la tierra, sino quita los espinos y obrios. No se hace con el propósito de destruir la tierra, sino para quitar de la tierra lo que estorba, para que dé buena cosecha. Vamos a hacer una comparación entre los alimentos del ejemplo y la vida espiritual del creyente. Dios da muchas bendiciones a todos sus hijos por igual. Nos perdona basado en el sacrificio de Cristo. Nos da el Espíritu Santo. Nos da su palabra para guiar y fortalecernos. Nos da un ministerio dentro del cuerpo de Cristo y mucho más. Cuando estas bondades resultan en obediencia y crecimiento espiritual, en la vida del creyente Dios se agrada y Él da más abundante bendición. Esta no es necesariamente prosperidad material, aunque el Señor ha prometido suplir nuestra necesidad. Puede ser gozoso en el alma, numerosas oportunidades para servirle, respuestas a la oración
y o galardones en el cielo. El creyente que no produce fruto para el Señor en su vida está exponiéndose a la disciplina de Dios y la sufriría. Dios no maldice a sus hijos, maldice el pecado en su vida. En su amor el Padre hará lo necesario para que su hijo deje el mal camino y produzca fruto para su gloria. El fin del creyente que necesita sigue pecando a pesar. El fin del creyente que neciamente sigue pecando a pesar de las amonestaciones del Espíritu Santo, la dirección de la palabra de Dios y la represión de creyentes maduros que tratan de provocarle al arrepentimiento es triste. Tendrá que soportar disciplina fuerte de la mano del Señor. Hebreos capítulo 12 versículo 3 hasta el 11 habla de esto. En fin, debemos dejar de preguntar cuánto pecamos puedo cometer antes de que Dios me castigue. Debemos más bien procurar proseguir a la madurez espiritual y producir fruto para nuestro Señor. Y con esto termino este mensaje, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesús en su corazón, repiten conmigo la oración de salvación para que su nombre esté escrito en el libro de la vida y para que el Señor repose en ti. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora le voy a leer una oración que es una bendición y es un versículo. Una de las promesas que está en la palabra de Dios, que Jehová de los ejércitos se lo entregó a Moisés para su pueblo. Y esto es para cada uno de ustedes. Es una oración y una promesa y una bendición a la vez. Y esto se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, dice así. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos. Busquemos más de Dios porque Cristo viene pronto. Cristo está bien cerca. Busquemos más de Dios, mis hermanos, antes que sea muy tarde, porque el día de mañana nunca está prometido. Con esto lo dejo, que Dios me lo bendiga, me lo guarde, que tenga una buena noche, buen amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.